un podcast de Cooperativa. Académica del Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, Claudia López encontró su inspiración inicial en las matemáticas. Ahora, la ingeniera aboga por una inteligencia artificial con perspectiva de género, convirtiéndose en una voz clave en el panorama científico chileno. Soy Emilia Aguilar y aquí comienza otro capítulo de Congreso Futuro. Otro día, otra historia de mujeres en las ciencias, lo que queremos destacar en Ciencia con Ellas, y en esta oportunidad con una académica, una científica con quien hemos conversado antes, pero con quien ahora queremos repasar su historia, su trayectoria, qué la llevó precisamente a estudiar, investigar y de alguna manera también divulgar, ¿no? Materias tan relevantes como la inteligencia artificial, de la que hemos hablado muchas veces. Y para eso estamos ya en contacto con Claudia López, académica del Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, investigadora además del CENIA, que ya está con nosotros. Claudia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Emilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar hoy día con nosotros y por permitirnos repasar también cómo es, ¿no?, que llegas a esta historia en la que te conocemos muy bien por todos tus conocimientos en inteligencia artificial, por tu trabajo en ese campo, pero ¿dónde nace esto? ¿En qué momento tú dices, la ingeniería es un camino, la ingeniería informática en particular? ¿Dónde surge ese interés, esa curiosidad? Yo creo que son pasos chiquititos o decisiones pequeñas que uno va como tomando, al menos eso es lo que me pasó a mí, como inicialmente la ingeniería era lo único que hacía sentido, porque en mi mente la gente que entendía bien matemáticas era ingeniera, y entonces como me iba bien en matemáticas y hice ingeniería, entré a un plan común en la Santa María, que es donde yo trabajo, pero también es donde yo estudié. Y en el plan común iban todas las distintas carreras a contarte cómo es lo que hacían. Y llegó una profesora, que hoy día es mi colega, la Cecilia Reyes, a decir que informática era la forma en que íbamos a cambiar el mundo y lo íbamos a hacer mejor. Y a mí me pareció que era como muy tentador esa idea. Y en el camino he encontrado que de verdad la informática como que sirve para cambiar el mundo, pero sobre todo lo que a mí más me gusta es que es un área muy diversa, que uno puede desempeñarse en distintas cosas, que con una formación en general en informática o en ciencias de la computación uno puede ir a trabajar a un banco, como puedes ir a trabajar a una radio, como puedes ir a trabajar en inteligencia artificial o en computación cuántica. Hay un montón de distintas formas en que uno puede hacer informática y donde uno puede ir a aportar desde los saberes de la informática. Y la llegada a inteligencia artificial fue de nuevo bien casual. Yo estaba enferma de COVID en el 2020, botada en la cama, y me puse a leer un libro que se llama Feminismo de Datos, y me pareció que era súper interesante la mirada de cómo la inteligencia artificial había que pensarla y repensarla desde una perspectiva que entendiese las desigualdades que tenemos en el mundo, y que si es que íbamos a tener una tecnología que iba a basarse en los datos que habíamos recolectado históricamente, íbamos a tener que hacernos cargo de cómo esos datos iban a probablemente reproducir esas desigualdades, y que hacerse cargo de eso pasaba porque algunos de nosotros empezáramos a mirar ese mundo, que yo al menos no lo había mirado antes, y que empezáramos a aportar desde nuestras distintas miradas. Yo no hacía inteligencia artificial hace 8 años atrás, y ahora llevo algo así como 5 trabajando en este tema, pero trabajo desde un ángulo, que es el ángulo que tiene que ver con la interacción entre los humanos y la inteligencia artificial. Colaboro mucho con otra gente que trabaja más en algoritmos, pero igual que como la informática, hay mucho espacio para tener distintos tipos de contribuciones en esto que hoy día conocemos como la inteligencia artificial, y que pareciera ser un campo que va a seguir creciendo y donde todavía hace mucha falta que haya más gente con distintos saberes tratando de aportar. Qué interesante cómo esa frase de tu profesora se te queda marcada y de alguna manera también te ayuda a definir, ¿no?, un camino en el que te desarrollas, en el que destacas por lo demás. ¿Cuánto influye también tener esos referentes? Todo, influye todo, influye en imaginar
la posibilidad de estar y la posibilidad de pertenecer. Yo entré a la universidad en el 99 y en el 99 había 2 profesoras mujeres y a mí me tocó la suerte de 2 de 30, 2 de 28, una cosa así. Y a mí me tocó la suerte de justo escucharla a ella, la Cecilia Reyes, que hoy es mi colega, y desde ahí como que ya siquiera tienes la imaginación de que es posible estar en informática siendo mujer y siendo mujer no queriendo ser hombre, no queriendo parecerse a cómo funcionan los hombres, sino que siendo como una líder que lo hace desde su propia experiencia, ¿no? Y claro, y en el camino no siempre son mujeres quienes como que te abren las puertas. Yo tuve un profesor que fue mi profesor del magíster, y el Hernán fue súper abridor de puertas también. Como yo no tenía idea de lo que era un magíster, yo no sabía lo que era hacer un doctorado y no había soñado en mi vida irme a hacer un doctorado afuera, si no fuera porque alguien creyó en mí y me dijo esto es una posibilidad, y me contó cómo era, así como siquiera imaginarte esas experiencias, si es que vienes de familias donde eso no ha pasado, y en tu círculo cercano no hay nadie que quizás tenga esas experiencias, es súper difícil como llegar a imaginarte que podrías desarrollarte de esa manera. Y entonces, al menos yo tengo súper claro que estas 2 personas como que me abrieron puertas, pero también me abrieron formas de pensar lo que podía hacer. Y creo que por eso también yo trato de hacer un poco lo mismo con mis estudiantes y con la gente con que conozco, porque creo que es muy importante que la gente no necesite solo soñar e imaginar, sino que también vea que es posible. Y ahí tocaste un punto súper interesante porque cuánto ha cambiado la academia también desde las ingenierías en estos años, en las formas en que se enseña, en la forma en las que se incluye a las mujeres también como una realidad. Las mujeres hoy día estudian ingeniería. Eso a lo mejor antes era una cosa más casual, ¿no? Eran 1, eran 2, eran 3 las que entraban por año. Pero además hay mujeres y hay mujeres que vienen con una perspectiva de género a hacer ingeniería. ¿Cómo ha cambiado eso? Súper distinto. Yo creo que en los tiempos en que, por ejemplo, la Cecilia, que es de quien estoy hablando, en el tiempo que ella estudió, no había baños de mujeres. Como no había ese contexto. Y hoy día yo tengo 8 colegas mujeres en mi propio departamento. O sea, pasamos de 2 a 8, que es otra cosa, como que la foto se ve distinta a la hora de que tú muestras quiénes somos las profesoras y los profesores. Y entonces es muy distinto en términos de masa crítica, así como el hecho de no ser una súper minoría cambia mucho la forma en que uno se desenvuelve y la forma en que uno puede hacer alianzas para poder lograr cosas juntas. Y lo otro que cambia mucho es lo que tú dices, que hoy día, y yo creo, gracias a teorías como las teorías feministas, tenemos el vocabulario para conversar de algunos fenómenos de los cuales antes no existía vocabulario. No, sabíamos que había algo raro, sabíamos que habíamos pocas mujeres, pero no hablábamos de subrepresentación de nuestro género. Sabíamos que había un problema, que claramente los equipos cuando eran súper homogéneos como que no era tan útil, o no sé, como que parecía que no teníamos ideas muy distintas, y hoy día sabemos y tenemos evidencia de que la diversidad le aporta a la ciencia y a la innovación con que las distintas perspectivas de la gente, con sus distintas experiencias, pueden ver más oportunidades, pueden crear soluciones que son más creativas, pueden identificar riesgos que puede que yo no los vea, pero otra persona con otro camino de vida los puede ver. Y entonces, más y más tenemos, por un lado, evidencia con datos duros y por otro lado, conceptos que nos permitan entender los fenómenos de formas que hacen mucho más evidente el valor que tiene la diversidad de género y otras diversidades también. Y cuando eso llega a la ingeniería, a mí me parece que damos un salto súper importante. Cuando llega a la ingeniería y a la inteligencia artificial, damos un salto en darnos cuenta de algo que se dieron cuenta hace muchos años la gente de ciencias sociales y las humanidades, de que la tecnología y la ingeniería igual son sociales, de que no es algo puramente técnico, sino que la técnica aparece en la sociedad y en las formas en que nosotros vamos
construyendo esas técnicas y en las que les vamos dando significado a esas técnicas y en las que vamos poniendo esas técnicas al servicio de ciertos objetivos y no de otros. Y entonces me parece a mí que estamos justo en un momento muy, muy rico en términos de que tenemos como frameworks o marcos de pensamiento que nos permiten entender las problemáticas que tenemos, pero además no es solo que tengo que convencerte en términos de argumentos, también tengo datos para poder tratar de convencer a los demás de, no sé, el valor de la diversidad. Y en el caso de la ingeniería, igual que en la inteligencia artificial, ya también tenemos datos de cómo, de qué va mal, qué pasa mal cuando no tenemos estas perspectivas diversas y por lo tanto hay que tratar de potenciar. Es interesante, claro, de esto las ciencias sociales se dieron cuenta hace mucho tiempo y lo han teorizado y se discute y se debate, en fin, pero pareciera que para la ingeniería, para la informática, eso recién está apareciendo y está apareciendo de manera clave o en un momento clave, que es en el momento en que estamos reescribiendo aparentemente un lenguaje, una forma de comunicarnos que tiene que ver con los algoritmos y que tiene que ver con la inteligencia artificial. Por lo tanto, hoy día esa mirada nos va a marcar probablemente en lo que hagamos de aquí en adelante. ¿Cómo afrontas también ese desafío estando dentro? Sí, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que estamos en un momento así muy importante para hacer esta disputa de que la sociedad, la discusión pública no entienda a la inteligencia artificial como puramente técnico, como que no es puros algoritmos y puras matemáticas y pura estadística, porque al final todo eso, toda esa técnica se pone al servicio de ciertas cosas. Le afecta a la gente o la pongo en contextos que tienen implicancias sociales y que por lo tanto es necesario entenderlas para poder hacer que esa técnica tenga esos impactos positivos que usualmente todos queremos. Es solo que en el proceso terminamos olvidándolos, terminamos no mirándolos o no teniendo las habilidades o las capacidades para de verdad afrontar esas complejidades. Y entonces yo estoy muy convencida de que es un súper buen momento. Estoy muy convencida también que la inteligencia artificial es un ejemplo muy claro de lo importante de lo social en este análisis de lo técnico. Y desde ahí es donde yo hago mucho de mi trabajo. Mucho de mi trabajo, yo hago investigación, hago clases, pero le dedico mucho tiempo a la discusión pública. Hago muchas entrevistas, trato de participar en la discusión de las políticas públicas de inteligencia artificial y de la regulación. No en un afán necesariamente de como ir a enseñar algo, no estoy en el plan de ir a enseñar, pero sí en el afán de decir hay perspectivas que son importantes para alimentar esta discusión pública, así como son importantes otras perspectivas también. Y me parece a mí que la perspectiva de hablar desde la ingeniería, dándole importancia al género y a la diversidad, es una perspectiva que no es tan común y por eso como que me siento un poco motivada por hacerme cargo de esa perspectiva y de comunicarla y de ponerla en valor, la verdad, porque de repente hay como disputas disciplinares desde donde uno dice, sí, que me lo dice esa persona, pero que esa persona no entiende lo que es inteligencia artificial. Y entonces justo ahí yo estoy en un pedacito en que yo sí entiendo inteligencia artificial y puedo tener estas conversaciones que puedo caminar razonablemente bien entre la gente que habla de informática y la gente que habla de ciencias sociales. Obviamente la gente que es más especialista sabe más que yo de esas especialidades, pero me gusta sentirme en ese lugar donde puedo hacer puentes. Y ahí es importante, Claudia, desde la academia además, tú siendo profesora, habiendo tenido referentes, profesora y profesores, que esto no se hace solamente porque las mujeres sean parte, sino que porque las y los estudiantes dentro de una sala de clases puedan tener también esa mirada tan necesaria y que antes no existía probablemente o no se ponía, digamos, en las salas de clases cuando eran 2 mujeres y 30 profesores, ¿no? ¿Cómo ves eso también? Si es que hay un cambio generacional que efectivamente se está empujando hacia allá. Yo siento que sí, siento que las generaciones más nuevas tienen menos, o quizás han tenido como los conceptos que nosotros, o al menos yo, aprendí muy tarde. Tienen los conceptos de género mucho más fluidos, tienen los conceptos de
como colaboración, que son mucho menos estrictos, diría yo, que los que teníamos antes. Y entonces a mí me da la impresión de que hay más aceptación a estas nuevas formas de pensar. Pero sobre todo, la gente, por lo menos la gente que llega a la universidad, como la mía, son gente tan joven, que están tan hambrientas y hambrientos de saber, que proponerles estas ideas y proponerles estas ideas también con datos, con proyectos donde pueden aplicarlo, hace que ese conocimiento no sea un conocimiento que yo trato de depositar en sus cerebros, Claro. sino que sea un conocimiento que ojalá se vaya construyendo, porque a través de sus propias experiencias y de sus propios conocimientos van encontrando donde su propia experiencia personal, ya sea como usuarios o como desarrolladores, hace sentido con las teorías y con las formas de pensamiento que uno está tratando de comunicar. En el caso mío, uno de mis cursos, como que todo el esfuerzo es tratar de enseñar lo que es un enfoque sociotécnico de la tecnología. Y entonces, parte de mi trabajo es tratar de hacer que para los estudiantes esto haga sentido. Y a mí me da la impresión de que tienen mucha, como buena recepción de lo que uno le está contando. Y creo que eso es muy importante, porque eso es lo que yo espero vaya formando a los siguientes trabajadores en el área de la tecnología, que van a, yo creo, tener mejores herramientas para poder colaborar con gente de distintas disciplinas. Yo creo que cuando como que desatemos ese nudo, cuando desatemos el nudo de decir, aquí trabaja la gente que sabe codificar y acá trabaja la gente que sabe entender a las personas, y que estas personas no se comuniquen, cuando tratemos de desatar ese nudo y podamos hacer que esta gente sí se comunique, vamos a de verdad hacer mejor tecnología. Y finalmente, Claudia, para niñas que están a lo mejor como tú en el colegio, ya en tercero o cuarto medio, y lo único que saben es que son buenas para los números, y probablemente hay muchas a las que no se les está empujando hacia ese camino, ¿qué les dirías? A propósito de esa frase, ¿no?, de tu profesora, que de alguna manera te motiva, te despierta algo importante. ¿Qué podemos decirles a esas niñas que a lo mejor les falta esa motivación? Yo diría dos cosas. Uno, es que si uno no es bueno en las matemáticas, lo que hay que hacer es trabajar en matemáticas. Que las matemáticas es algo que se aprende, simplemente. Como que a veces a algunos se nos hace más fácil y a otros se nos hace un poco más difícil, pero a quienes se les hace más difícil lo que hay que hacer, creo, bueno, la teoría dice, es que uno como que hace una predicción que dice me va a ir mal y entonces no estudio, y efectivamente me va mal, pero no porque me iba a ir mal, sino que porque no estudié. Entonces ese círculo vicioso hay que tratar de revertirlo, porque al final del día las matemáticas es algo que nos sirve mucho, independiente si uno es ingeniero o no. Entonces una de las cosas es que la única forma de entrar a ingeniería no es que te vaya bien en las matemáticas, hay otras razones para entrar a ingeniería que son importantes, y hay otros saberes que son muy importantes para la ingeniería más allá de las matemáticas, y entonces que no sea esa la única forma de entrar. Y a mí me parece que ojalá todas las personas pudieran leer libros como, por ejemplo, Mujeres Invisibles, que muestra lo importante que es la ingeniería y lo importante que es la arquitectura, lo importante que es la tecnología, y lo importante que es que haya más mujeres tratando de resolver problemas que no han sido resueltos para nosotras, porque las tecnologías y la ingeniería han sido hechas desde las miradas de los hombres. Y no es que quiera demonizar a los hombres que han hecho esto, sino más bien decir, a uno se le ocurren ciertas ideas porque tienen que ver con las experiencias de uno. Y entonces hay un montón de ideas que no se han hecho realidad todavía, o problemas que no se han estudiado lo suficiente, porque no hay suficientes mujeres poniéndole atención a esas tareas desde las disciplinas desde las que las pueden resolver. Y entonces lo importante es encontrar, creo yo, un buen problema. Un problema que a uno le motive, y que quizás ese problema se resuelve con ingeniería, con tecnología, con informática. Y si es que eso es así, entonces estas áreas son áreas que, yo no voy a mentir, no es súper fácil estar en STEM porque uno es una minoría, no es fácil, no porque sea difícil la materia, que es difícil, pero seguramente igual de difícil que leyes y medicina, pero sobre todo es difícil ser minoría, ser una minoría muy marcada. Pero bueno, cuando uno lo logra y cuando uno aprende a ser un poco minoría, también aprende habilidades que son útiles para la vida. Entonces,
a todos nos tocan ciertos desafíos. A las mujeres que van a elegir STEM en el futuro les va a tocar todavía el desafío de ser un poco una minoría, pero tanto menos que a las Cecilias Reyes y a otras colegas mías que lo hicieron hace 30, 40 años atrás. Así es que nada, la ingeniería y la informática son campos preciosos que de verdad permiten cambiar el mundo, porque permiten que la gente pueda hacer otras cosas, que podamos lograr otros objetivos, que podamos solucionar problemas que de verdad le afectan a la gente, y para eso necesitamos todas las manos. Interesantísima conversación con Claudia López, académica del Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, investigadora además de el CENIA, ingeniera informática de profesión ahí de la misma universidad en la que hoy día hace clases y que nos ha contado un poco más de su experiencia y de su historia. Claudia, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme de nuevo, Emilia, que te vaya súper bien. Que estés muy bien. Chao, chao. Si estás acá, llegaste al final del podcast de Congreso Futuro. Te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas en cooperativapodcast.cl, en Spotify o Apple Podcast. Además, puedes escuchar Congreso Futuro cada domingo a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa. Y por supuesto, todo el contenido de ciencia y tecnología lo encuentras siempre en cooperativaciencia.cl.